¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Vamos a hablar de la Copa del Rey, de la historia ya de la Copa del Rey, porque el equipo rojiblanco quedó apeado después de una muy buena actuación ante el Sevilla y un extraordinario recorrido en esta competición del CAO. Hablaremos del cierre de mercado con ese gran fichaje bomba, el de Brian Rodríguez, que a última hora de la noche, en el último instante, en el último segundo, llegaba para reforzar el ataque del equipo rojiblanco. Repasaremos las salidas también. Por cierto, hablaremos de las cláusulas, que eso es un asunto que ha generado, al parecer, bastante interés alrededor de los futbolistas, los que están, los que se podían haber marchado pero no lo han hecho, el caso de Sadik, las cláusulas por opción de compra, en fin, todo eso vamos a intentar explicarlo porque tenemos datos y lo vamos a hacer en un instante. Y por supuesto repasaremos lo que será la próxima jornada liguera en esa visita al Fernando Torres de Fuenlabrada. Y además hoy estrenamos también la presencia de nuestro comentarista en Radio Estadio, de José Antonio García Pirpi, que nos hará un pequeño análisis de lo que va a ser el encuentro de este fin de semana. Así que arrancamos ya. Este es el repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Y comenzamos ahora sí ese repaso semanal a la actualidad y lo hacemos con el gran asunto de la semana, bueno, de los dos que ha habido, el que supone competición, y es esa eliminatoria de Copa del Rey que el pasado martes la Almería le enfrentó al Sevilla en los cuartos de final y que acabó con esa derrota del conjunto rojiblanco, 0-1, gol de Ocampos en la segunda parte, el Almería eliminado y el Sevilla en el bombo de la semifinal, un bombo que además hoy ha deparado ese enfrentamiento frente al Fútbol Club Barcelona. Y por otro lado, el otro emparejamiento de semifinales ha dejado al Athletic de Bilbao frente al Levante. Pero bueno, en lo que respecta al equipo rojiblanco, yo creo que podríamos resumir un poco todo la sensación con la que nos quedamos el pasado martes, de una mezcla de orgullo, de extremo orgullo, porque el equipo rindió a la perfección, mezclado con algunas dosis de frustración, porque, bueno, algo que no se podrá nunca demostrar y que quedará pues en el subconsciente de cada uno, es decir, oye, si hubiéramos jugado con los habituales o los futbolistas pues más habituales, igual hubiera habido alguna oportunidad para haber conseguido la victoria, el pase a la siguiente ronda, pero bueno, no fue así y tenemos que conformarnos con lo que fue el 0-1 final. Muy consecuente, ¿no? Me quedo con la parte de la alineación, porque es lo que más polémica ha generado. Yo creo que, o por lo menos, si no polémica, tampoco creo que haya sido polémica, pero sí por lo menos más comentarios, y todavía quien recuerda, sobre todo hoy que se ha producido el sorteo, pues alguien elevaba el grito en el cielo, decir, hay que ver, si hubiéramos eliminado al Sevilla, estaríamos en semifinales otra vez contra el Barça. Bueno, a mí me parece que el Almería fue, el Almería como club, pero sobre todo su técnico, que es el que tiene que tomar las decisiones, me parece que fue consecuente, ¿no?, con lo que hasta ahora ha planificado. El técnico dispuso cuando arrancó la campaña, que este año tenía que hacer unas cosas que hasta el momento ha reconocido que nunca se había imaginado que iba a realizar, que son alineaciones completamente diferentes, radicalmente diferentes, dos equipos completamente distintos de un fin de semana a un partido intersemanal. Pero también hay que tener en cuenta que esta temporada hay algunos elementos que son atípicos, ¿no? Por un lado, en el caso de la Almería, la exigencia por el ascenso a Primera División hace que tengas que tener una especial preocupación a la hora de gestionar el grupo y, bueno, pues tener la mayor cantidad de futbolistas preparados para competir y a nivel competitivo, puesto que en cualquier momento, bien una lesión, una sanción o algún reajuste técnico o táctico que necesites, además en este caso, sumando que se pueden hacer hasta 5 cambios en cada partido, con lo que no son 11 futbolistas los que participan en un choque, ni siquiera son 14, sino que son 16. Entonces ya estamos hablando que digamos que la estructura de plantilla, ¿no?, se amplía. A eso se le suma precisamente esto último, ¿no?, que el Almería ha hecho una plantilla muy larga, muy grande, y claro, jugando 11 pero teniendo 30 futbolistas en el día a día, pues también se hacía de alguna forma más complicado la propia gestión. Y sumando esos dos elementos, pues ha llegado lo que hasta el momento el técnico ha decidido realizar, que son alineaciones muy distintas. Tanto como que para el martes, en esa eliminatoria de Copa del Rey, cuartos de final, frente a un gran equipo como el Sevilla, pues al técnico no se le encogió nada, no se le encogió la mano, ni absolutamente
absolutamente nada y decidió optar por la unidad nosotros la hemos llamado unidad B, porque decir los suplentes nos ha parecido peyorativo y tampoco además es justo, porque claro, suplentes, futbolistas que en este punto del campeonato, sumando los 23, pero que son 22 partidos de momento de Liga, más las eliminatorias de Copa, estamos hablando de que el equipo ya está cerca de los 30 partidos, 26, 27 partidos jugados. Y hay futbolistas que dentro de ese paquete de no titulares, pero que ya llevan casi el 50%. Fernando posiblemente, no tengo el dato y lo miré hace unas cuantas jornadas, pero yo creo que debe estar en torno a los 11, 12 partidos disputados ya, ¿no? Y eso significa que es la mitad del campeonato, y otros jugadores que podemos considerar pues más descolgados con respecto a su pareja, a su par, ¿no? Como es por ejemplo Buñuel sobre Bayú. Bueno, pues Buñuel también tiene sus minutos de protagonismo y sus partidos, y así con todos, ¿no? Hay evidentemente algunos jugadores que algo menos, pero en la mayoría de los casos pues bastante reparto. Y en general yo creo que el equipo compitió muy bien. Al final ese detalle de Ocampos con el centro de Suso le dio la victoria, pero bueno, tampoco tiene más recorrido el asunto, ¿no? El Almería eliminado de Copa, yo creo que notable el recorrido que ha hecho hasta los cuartos de final, ha sido el único equipo vivo hasta los cuartos de segunda división y ha sido por tanto el equipo que más lejos ha llegado de los que no son equipos de primera división. Y luego pues para redondear todo esto, dentro de ese orgullo que, insisto, me quiero quedar con entre orgullo y frustración, gran orgullo y algo de frustración en el saldo cuando salíamos del estadio, me quiero quedar sobre todo con la parte del orgullo de ver competir a la Almería, y eso se refuerza también con las palabras de Lopetegui cuando decía, o cuando acabó el partido, ya no lo que dijo en sala de prensa antes y después del encuentro, sino el detalle de cuando se acerca José Gómez para despedirse en el campo, les dice enhorabuena, nos vemos en primera división el año que viene, ¿no? Está claro que el Almería pues es lo que quiere y por lo menos ha ganado también, si acaso, un poquito más de respeto dentro del fútbol español o incluso de los equipos de primera división, o el aficionado de primera división que pudiera estar algo más alejado de la segunda, y que con ese enfrentamiento frente a un equipo campeón de la Europa League y cuarto de la Liga y en zona Champions, pues quizá algunos descubrieron, ¿no?, al Almería este pasado martes. Pero bueno, la Copa ya es historia, así que olvidado el asunto, habrá que centrarse en la Liga, ahora estaremos con eso, pero antes nos vamos con la segunda parte noticiable y destacada de la semana, que era el asunto o el mercado de fichajes. El pasado lunes a las 23:59, justo antes de que dieran las 12 de la noche, se cerraba el mercado y unos minutos antes, muy poquitos, el Almería inscribía en la Liga de Fútbol Profesional a la gran bomba, yo creo, del mercado. Probablemente sea también el gran fichaje de la segunda división, de la gente que ha llegado nueva a la categoría. Pero por lo menos de este mercado de invierno yo estoy absolutamente convencido que sí lo es. Poco antes de las 12 de la noche fichaba o incorporaba al listado de la Liga y lo inscribía, por tanto, Brian Rodríguez, futbolista uruguayo de 20 años, que llega cedido de Los Ángeles Fútbol Club, equipo que hace un par de temporadas pagó 10,5 millones de euros por el traspaso desde Peñarol. Darwin y Brian Rodríguez compartieron vestuario, fueron los dos grandes activos en aquel verano de hace 2 temporadas del conjunto aurinegro. Si recordáis, si hacéis un poquito de memoria, recordaréis que cuando hablábamos del traspaso de Darwin Núñez, de la posibilidad de que la Almería fichara a Darwin Núñez, englobábamos, y la información que nos llegaba desde Uruguay era que justamente el Peñarol estaba buscando hacer caja para aliviar sus problemas de tesorería con futbolistas interesantes, y era el caso de Darwin, pero también nos incluían en esa información a Brian Rodríguez, que terminó saliendo con 18 años y 10,450,000 euros al equipo de Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, pues después de jugar allí en la Major League Soccer, ha jugado 23 partidos, ha hecho un gol con 4 asistencias. Pero sobre todo lo más destacado, este futbolista que se desempeña por la banda derecha, aunque es diestro, podemos considerarlo que es un extremo derecho o un interior, pero se adapta perfectamente a las 3 posiciones de medias puntas, ¿no? Con lo cual para el Almería es perfecto, porque ya veis que es en esa rotación perfectamente, por ejemplo, de lo que tenemos aquí, vemos a Lazo por izquierda, derecha, por el centro, Villalba igual, Carballo exactamente lo mismo, José Corpas 3/4, o sea, el movimiento es permanente, con lo cual se adapta a la perfección, repito, al
esquema y al dibujo de José Gómez. Lo más destacado, insisto, dentro de la gran calidad, si habéis visto vídeos del futbolista, pues ya lo sabréis, y si no, pues cuando llegue y empecemos a verlo entrenar, pero sobre todo disputar los primeros minutos y con ese pequeño margen de adaptación, ¿no? O gran, no lo sé, pero tampoco va a tener mucho porque nos hemos metido ya en el mes de febrero, comprobaremos por qué el futbolista ya ha sido titular con la selección de Uruguay, ya ha debutado con la selección de Uruguay, para ser más exactos, ha jugado 9 partidos con el combinado charrúa y ha anotado 3 goles. Además, el primero, que anotó su debut goleador con la selección celeste, fue con la izquierda y con un zapatazo que perfectamente, si solo ves esa jugada, piensas que es futbolista zurdo, pero no lo es, y es bueno, pues un jugador extraordinario. Bueno, pues es el fichaje que ha realizado el conjunto rojiblanco, esa incorporación al banquillo, al día a día del cuadro rojiblanco, pero aún no ha llegado a Almería, lo hará el próximo domingo. Y el otro futbolista que ha llegado al conjunto rojiblanco ha sido también anunciado oficialmente el pasado lunes, fue Guillermo Schettine, el delantero brasileño, 25 años, cedido del Sporting de Braga, llega con una opción de compra, ha disputado 10 partidos con su equipo en esta última campaña, pero el conocimiento del jugador llega por su etapa en Arabia Saudí, donde estuvo no en el mismo equipo que José Gómez, pero sí en esa misma liga, y desde allí pues también le conocieron ya, le conocía el cuerpo técnico y gestor, ¿no?, del conjunto rojiblanco. Guillermo viene a reforzar una parcela que ahora completaremos, ¿no?, con el asunto de las bajas, pero sobre todo viene a ocupar un perfil. Y él es un jugador del perfil justamente que el Almería pretendía. Un delantero con algo más de experiencia que Pedro Méndez. 21 años tenía Pedro Méndez, este tiene 25, ya tiene un poquito más de recorrido, que lo hizo bien en Santa Clara, aunque este año pues se le ha negado un poquito más el gol o el acierto, por lo que nos contaban desde Portugal, pero viene con un rol, insisto, muy claro, ¿no? Es un jugador que puede aportar, pero tampoco viene con la jerarquía para pelearle ahora mismo, indudablemente, el puesto a Umar Sadik, o a Sadik Umar. A eso se le suma que Juan Villar pues también tiene una jerarquía inicialmente superior, pues bueno, es el tercer delantero del cuadro almeriense, y ya veremos con el paso de la semana si ese tercer puesto se convierte en el segundo, si es capaz de superar el rendimiento de Juan Villar, o por lo menos la aportación anotadora, que de momento Juan solo ha conseguido un gol de penalti y fue en la Copa del Rey, en la eliminatoria, hace un par de eliminatorias de Copa. Así que Brian Rodríguez fichado, Guillermo fichado, segundo futbolista en el pasado lunes, que se une a Ivanildo Fernández, que ya había llegado con anterioridad. Son los 3 fichajes que hizo finalmente el equipo rojiblanco. El saldo en incorporaciones, pues hombre, me parece equilibrado, ¿no? De alguna forma comprensible y razonable. Llega un central tapando primero lo que luego iba a ser la ausencia. Bueno, completamos el dibujo, ¿no? Hemos dicho Brian, Guillermo e Ivanildo entradas. En cuanto a las salidas, Pedro Méndez, que se ha marchado deshaciendo la cesión al Nacional de Madeira después de pasar por el Sporting de Lisboa. Bueno, Pedro Méndez ya no es jugador del Almería. También ha salido Apia, que el pasado lunes nos sorprendía con el club con la cesión al Lugo cuando había otros equipos, por ejemplo el Albacete, que parecía haberse puesto o haberse posicionado mejor, pero bueno, al parecer las relaciones entre el club rojiblanco y el Lugo, donde ya recalaron el año pasado jugadores como Yanis Ramani y como Mateu Peibernes, pues ahora ha hecho que Arvin Apia recale allí, un futbolista que lo hizo muy bien el día de Osasuna. Algún aficionado esperaba que no se marchara porque también lo hizo que, consideraba que podía tener minutos de calidad. Al final me parece que es una operación muy interesante porque Apia va a tener no solo minutos de calidad en el Lugo, porque como él ha dicho en su presentación, el Lugo es un equipo que le viene bien a sus características de jugar por banda, de hombre de banda, utiliza bastante las alas y bueno, pues por ahí Arvin Apia puede desenvolverse bien, sino porque además esos minutos de calidad se le suman algo que es más importante todavía, que es minutos, o sea, en realidad, tiempo
protagonismo en el campo. Arvin Apia va a ser uno de las piezas importantes. Precisamente en el Lugo se sorprendían los aficionados de que pudiera llegar un jugador de la calidad de Arvin Apia, pero la explicación, insisto, venía pues por lo que he dicho antes, ¿no? Las relaciones de la Almería y el Lugo, de las cesiones anteriores, y ahora pues que se repite con este caso con Arvin Apia. Sí que Arvin Apia también se ha marchado, es un puesto que queda libre. Peiverne se marchó después de que llegara Ivanildo, con lo cual a rey puesto, después rey muerto, invirtiendo ese refrán. Y bueno, luego ha habido otras dos operaciones más, una la de Olivera, que ha dejado de tener ficha con el primer equipo, ha pasado a tener ficha del juvenil, pero para jugar con el filial. Así que Olivera ya no va a volver al primer equipo, no va a poder jugar con la primera plantilla. Y ese dorsal 11, por cierto, del uruguayo, es posible que lo tome el otro uruguayo, Brian Rodríguez, porque al menos da la sensación de que va a ser así, porque es el dorsal que utiliza normalmente. Así que Guillerme pues tendrá que coger o el 3 o el 4, veremos. Y digo el 3 o el 4, eso teóricamente, igual nos sorprende y luego vemos que Guillerme, que ya está aquí, se ha adelantado y ha cogido el 11. No lo sé. Pero decía que el 4 de Peiverne o el 3 de Jordi Escobar, porque creo que la semana pasada ya os lo contábamos, Jordi Escobar ha sido retirado de la lista de jugadores del primer equipo, como pasó con Olivera. Lo que ocurre es que, y además es un misterio que tampoco tiene demasiado sentido, pero el club, a quien hemos preguntado, la respuesta pues ha sido de supuesto desconocimiento. Digo yo que es verdad que cuando iniciamos las pesquisas para saber qué pasaba con Jordi Escobar, porque ha seguido entrenando toda la semana con el primer equipo, pero ya no tiene ficha del primer equipo, pero tampoco tiene ficha del filial inscrita en la Federación Andaluza, y tampoco nos han sabido confirmar que tenga ficha con el equipo juvenil, con lo cual ahora mismo tenemos a un jugador que trabaja con la primera plantilla, pero que no sabemos qué ficha tiene y con qué equipo va a poder jugar minutos, porque luego en ese sentido el martes, cuando preguntábamos y no encontrábamos respuesta, es verdad que el club estaba inmerso en los preparativos de la Copa y bueno, pues lo entendimos y ya está. Pero ni el miércoles, ni el jueves, ni siquiera hoy viernes hemos conseguido que nos den una explicación sobre cuál es la situación de Jordi Escobar. Es más, durante el día hemos intentado ponernos en contacto con Eugenio Botas, con su representante, y tampoco hemos encontrado respuesta, así que parece que un misterio bastante absurdo, ¿no? Porque, en fin, si una de las hipótesis es, como decía, que se le haya hecho ficha pues con el juvenil y que todavía no se haya cursado, o incluso con el tercera división, con el equipo filial, y por lo que sea se ha demorado un poco la inscripción o la documentación, pero sí va a poder estar ahí, porque además Nandiño esta semana ha dicho que le gustaría contar con un futbolista que le ayudara en ataque, y evidentemente Jordi Escobar es un futbolista de ese perfil, aunque ante esta situación de desconocimiento real, porque nadie nos dice nada, llegamos a especular con la posibilidad de que hubieran rescindido el contrato de Jordi Escobar, entre otras cosas para permitirle poder acceder ahora mismo a algún equipo, poder jugar, poder fichar por algún equipo en la condición de futbolista en paro, ¿no? Pero ese caso tampoco es real, tampoco se ha dado, porque insisto, el equipo o el jugador ha estado entrenando con el equipo, sigue entrenando con el equipo ayer, y entiendo pues que hoy también lo ha hecho. Así que, bueno, pues no sé muy bien por qué esa oscuridad sobre este particular. Y en definitiva, lo que os decía ya, explicando las salidas y comentando las entradas. A mí me parece que el resultado el balance del mercado de la Almería es bastante positivo. Se ha ido un central y ha llegado otro, con lo cual mantenemos ese estatus de 4 centrales. Se ha ido un delantero. Bueno, se han ido 2 delanteros, porque al final Jordi Escobar tampoco va a poder jugar. Se ha ido Pedro Méndez y Jordi Escobar, 2 jugadores en fase de formación, uno más que otro, Jordi más que Pedro, pero no han tenido ni protagonismo ni tampoco mucho tiempo en el campo, pero tampoco luego un rendimiento de alguna forma adecuado para la exigencia del Almería. Por tanto, se han ido 2 delanteros y ha llegado uno con un poquito más de experiencia, con algo más de recorrido, y bueno, pues veremos si ese uno, sustituyendo a 2, hace que haya un poquito más de fondo de armario arriba, porque es verdad que numéricamente y por sensaciones, sin Umar Sadik en el campo, con Juan Villar, pues todos tenemos esa ilusión de que en algún momento explote, pero este año todavía no lo ha hecho, y pues con este chico, con Guillerme, con 25 años, pues ojalá que así ocurra. Y luego pues la parte de la banda, se ha ido Apia, ha entrado Brian Rodríguez, futbolistas de perfil similar,
Pero sí es verdad que Brian Rodríguez, que a pesar de que tiene la misma edad que Arvin Apia, ha tenido más recorrido y ya ha debutado con la absoluta, algo que Apia todavía, bueno, pues también es verdad que con el asunto gástrico del pasado verano, pues se le complicó bastante la cosa. Así que yo creo que el mercado ha mejorado, teóricamente ha mejorado un poquito, veremos si en la delantera, en cuanto a los centrales, pues más o menos igual, pero parece que la banda derecha sí que puede haberse mejorado un poco, así que, y sobre todo no se ha perdido ningún elemento realmente importante, ¿no?, del equipo almeriense, así que yo creo que un paso hacia adelante. Y por terminar con el tema de mercado, esta semana yo creo que esto os va a interesar mucho porque habéis preguntado muchísimo. A ver, vamos a hablar de las cláusulas, y os voy a dar números, que creo que es lo que pedíais, si queríais, si deseabais, si anhelabais. A ver, lo primero, las cláusulas de el Almería, todos los cedidos, ¿sabéis? Incluso Brian Rodríguez, que ha llegado ahora, también incluso Guillerme, el propio Ivanildo. Todos los jugadores que llegan a la Almería en calidad de cedidos, el Almería se reserva esa opción de compra para ejecutarla llegado el momento, si así lo considera oportuno. Hay un buen número de cedidos en el equipo rojiblanco y llegado el caso, y en función de ascenso o no, ojalá que sí, pues se ejecutarán algunas, pero yo creo que tampoco todas. Pero preguntabais, ¿cuál es la cláusula de Akieme o cuál es la cláusula de Samu Costa o cuál es la cláusula de Brian Rodríguez, que ha sido el último en llegar? Bueno, cláusulas de compra para el conjunto rojiblanco. Bueno, Brian Rodríguez tiene la cláusula de compra, la opción de compra, vamos a diferenciar cláusulas de rescisión y opción de compra. Brian Rodríguez tiene una opción de compra para el equipo rojiblanco de alrededor de una horquilla entre 25 y 30 millones de euros. Os voy a dar horquillas porque estas cifras tampoco he tenido acceso a los datos exactos, pero por distintas fuentes hemos conseguido encontrar una referencia para tener una horquilla. Así que os voy a hablar de eso. No os voy a dar una cifra exacta porque no la sé, pero sí una franja en la que se mueve. La opción de compra de Brian Rodríguez para el Almería es de unos entre 25 y 30 millones de euros. Es una pasta. Bueno, pues esa horquilla de 25-30 millones de euros la podéis también aplicar a los futbolistas, digamos, que tengan un perfil internacional. Si habláis de Samu Costa, quedaros con esa horquilla. Si hablamos de... no sé ahora mismo, porque ahora mismo tengo un cacao de futbolistas que tienen un perfil u otro, pero bueno, quedaros un poco con eso. Jugadores como Brian Rodríguez y futbolistas que tengan un perfil con carácter internacional estarían entre 25 y 30 millones de euros. El resto, los otros jugadores que no tengan ese perfil internacional, su horquilla está un poquito por debajo, en torno a los 10-20 millones de euros. Hay unos que más, hay otros que menos, más o menos os doy esa cifra. Me preguntabais, Akieme, por ejemplo, el otro día, pues hombre, yo considero que Akieme está en este segundo perfil, en el de los jugadores que entre 10-20 millones de euros, que pueden ser 10, pueden ser 11, y en algunos casos igual llega a 19, no lo sé, pero estamos hablando de esa cantidad. Y por tanto, en total, las cláusulas o las opciones de compra de la Unión Deportiva Almería, dependiendo de cada caso, están ahora sí en una horquilla mucho más amplia, porque ahora ya os digo los jugadores que tienen carácter internacional y los que no, con lo cual estamos en un margen un poquito mayor. Pero vamos, entre los 10 y los 30 millones de euros, entre los 10 y los 30, son las cláusulas o las opciones de compra de los jugadores por parte de la Unión Deportiva Almería. Sí, ya sé que tampoco os estoy dando datos muy concretos, pero estas cifras tienen... son bastante reales, las horquillas son bastante reales. No hay ninguna cláusula de 4 o 5 millones, como tampoco hay ninguna opción de compra de 25 o 30, bueno, perdón, eso sí, de los internacionales, de 35 o 40 millones de euros no hay ninguna cláusula de ese tipo. Así que todas están un poco en ese sentido. Y ahora preguntabais también, oye, pero ¿cuál es la cláusula real de Umar Sadik? Bueno, pues os voy a decir que la cláusula, en este caso, es de cláusula de rescisión de Umar Sadik. Tiene un matiz, porque depende de en qué categoría esté la Unión Deportiva Almería. Si el Almería se mantiene en segunda y la operación de salida de Umar Sadik, en una hipotética salida, y alguien quiere acogerse a la cláusula de rescisión del futbolista, tendría que abonar 30 millones de euros. Entre 25 y 30, también estoy en la horquilla, pero 27, 28, por ahí, tendría que abonar si está en segunda división. Ahora bien,
Si el Almería asciende a Primera División, esa cláusula se multiplica por 2. Con lo cual, si estamos hablando de 27, 28 millones de euros en Segunda División, la cláusula de Umar Sadik en Primera División sería pues del doble, de unos 56, 57 millones de euros. Una pasta. Son las cláusulas que, como digo, tiene el equipo rojiblanco establecidas y que, como preguntabais, pues bueno, pues os lo contamos aquí y ya está. Espero que haya sido interesante porque lo habéis demandado mucho. Y vamos a ir completando porque, bueno, de la jornada, ya al margen de cuestiones vinculadas a la Copa y al mercado, nos quedamos con la competición, el último partido que ya nos pilla muy lejos ante el Castellón, ya sabéis que acabó con 3-1, con ese momento donde el equipo rojiblanco aprieta el culo después de ponerse por delante 1-0, de ver cómo le empatan con un golazo, por cierto, de José Corpas y una acción de Sadik impresionante con la asistencia que le hizo, ¿no? Pero bueno, luego empata el Castellón y luego en dos jugadas en centros laterales, pues llega el remate de cabeza de Sadik, primer gol de cabeza de Sadik para colocar el 2-1 y 2 minutos después Jorge Cuenca para marcar su tercer gol de la temporada, coloca el 3-1 y ya da por zanjado el partido, cerrado y con la victoria para el equipo rojiblanco. Y con eso, con el tropiezo por cierto el otro día del Español que cayó derrotado ante el Rayo 2-3, hace que el equipo rojiblanco, a pesar de ser tercero, ahora ya está simplemente por coeficiente de goles y por la diferencia particular entre Español y Almería, pero están los dos equipos empatados a puntos y con, posibilidad cualquiera de los tres de dar ese sorpaso, sobre todo el Almería. Bueno, pues esta semana toca viajar hasta Fuenlabrada, un partido que además llega con un cambio de técnico por parte del conjunto madrileño. Ha llegado José Luis Oltra para sustituir sorprendentemente a José Ramón Sandoval. Y con la recuperación en el caso del Almería de Nicola Maras, un partido en el que el conjunto rojiblanco tendrá evidentemente que mantener ese ritmo, porque no puede perderlo, de victorias para continuar en la lucha y en la pelea con sus dos máximos rivales, como son el Mallorca y el Real Club Deportivo Español. Pero para hablar de este partido, porque yo puedo contaros aquí muchas cosas, hemos querido introducir una novedad. A partir de hoy, cada viernes, tendremos un pequeño comentario del partido, la visión del encuentro de nuestro experto, de nuestro comentarista de Radio Estadio, José Antonio García Pirpi, que nos va a diseccionar o por lo menos explicar o adelantar cómo puede ser el encuentro de mañana de la Unión Deportiva Almería en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Muy buenas, Manzano, y muy buenas a todos. Bueno, pues son varios los factores que hay que tener en cuenta para el partido de mañana contra el Fuenlabrada. Uno de ellos es el poco tiempo de preparación de partido específico que ha tenido José Gómez con sus futbolistas. El martes por la noche juega contra el Sevilla, miércoles trabajo compensatorio, jueves y viernes tan solo 2 sesiones de trabajo específico para el partido de Liga. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es el cambio de entrenador que se ha producido en el Fuenlabrada. ¿Por qué? Porque son dos estilos de juego diferentes. El primero, más físico y mental, el segundo, más técnico-táctico, más ofensivo y con vigilancias para que no se produzca ningún contraataque. José Gómez, que vuelve a recuperar a su equipo titular, no sabemos si con el cambio de Maras en el centro de la zaga, en la recuperación que ya ha tenido esta semana, está disponible para el míster, y con los fichajes producidos en el mercado de invierno. Sabemos que Brian Rodríguez no ha llegado a Almería, pero Chetine sí está disponible para el míster y creemos que puede entrar en la convocatoria. Un 11 que será lo más habitual o el más habitual que hemos visto en estas jornadas, en los fines de semana, con esas 3 mediapuntas de Akeche, Joao Carballo y Corpas, que tienen que darle toda la movilidad y todo el juego ofensivo bajo la batuta de Morlanes. Y ese Samu Costa que le da el equilibrio al centro del campo. Y cómo no, arriba Umar Sadik. Un Umar Sadik que ha conseguido 7 goles en los últimos 8 partidos y esperemos que esa racha se prolongue para este partido. Pues muy bien, mañana nos veremos en Radio Estadio, nos oiremos, mejor dicho, en Radio Estadio a partir de las 8 de la tarde.
Cada semana José Antonio García nos acercará un poco más al partido de cada domingo. Y una última cosa, porque la Liga de Fútbol Profesional en Segunda División ha anunciado el mejor jugador del mes de enero. Bueno, pues ese futbolista, Tachán, el mejor del mes de enero en Segunda División ha sido Sadik Umar, el delantero del Almería con 5 goles, 1 asistencia. ¿Y qué asistencia? La de Corpas, protagonista en 6 de los goles que ha hecho el equipo en este último mes. Pues destacado el premio y enhorabuena a Sadik Umar, que además el otro día, esta semana, cumplía 24 años, creo que fue el martes, el mismo día del choque copero frente al Sevilla. Por cierto, que la verdad es que ese partido, ese enfrentamiento entre Sadik y Koundé dejó momentos e instantes bastante destacadas. Un futbolista curtido ya en primera, en Champions, etcétera, etcétera, y un recién llegado a España, pero con un futuro impresionante, a pesar de ese inicio un poco dubitativo por parte de todos, en cuanto entró ya en ritmo. Desde luego Sadik Umar es una de las grandes estrellas de la Segunda División, y el gran premio lo ha tenido, su primer gran premio lo ha tenido este mes de enero, con ese detalle de ser el mejor jugador destacado por la Liga de la categoría en el estreno de 2021. Bueno, pues aquí lo dejamos. Recuerda que mañana estamos en Radio Estadio, el sábado estamos en Radio Estadio desde las 7:30 en el 102.2 de la FM, en onda0.es/Almería, es decir, aquí en la web, y también estamos en la aplicación de Onda Cero, seleccionando la emisora de Almería desde las 19:30 horas, hora peninsular. Si es en Canarias, las 6:30, si es en Portugal también las 6:30, si es en Inglaterra las 6:30, y si es en otro país pues ya no tengo ni idea, en función de dónde estéis. Estaremos contando todo eso, y que el próximo lunes en Onda Deportiva, en Onda Cero, igual, mismo dial y misma referencia digital, os contaremos ya la actualidad, el resumen de la jornada. Bueno, pues nada, como siempre, si en el canal de YouTube podéis seguir, campanita, activar notificaciones, agradecer siempre vuestros comentarios, podéis seguirnos en redes sociales, en Deportes Onda Cero Almería y en Juan Antonio Manzano en redes en Twitter, y por supuesto aquí en la web, en onda0.es/Almería, donde encontráis todos los viernes este resumen del conjunto rojiblanco, de la actualidad, y durante la semana pues un montón de contenidos más que espero que los disfrutéis. Chicos, pasadlo bien, sed felices. Adiós.